Hola, soy Silvia Rubí y me dedico al porno en general y esto es 50 cosas sobre mí. Nací en 1987. Mido 1,75. Me hubiese gustado medir 1,80 o 1,60, pero mido 1,75. La primera consola que entró en casa creo que fue una Super Nintendo. Lo que sí recuerdo mucho son esas consolitas que eran pequeñas y que eran solo un juego, y a lo mejor era el Zelda o alguno de estos. Mi libro favorito... La verdad es que no tengo un libro favorito de esto que te hayas leído 20 veces, así como una película sí que la puedo ver muchas veces, un libro ya lo he leído una vez y pues no me lo vuelvo a leer. De Boris Vian os podría recomendar Las hormigas o El lobo hombre, que es un conjunto de cuentos. Tenéis que saber que es novela negra y que el tío le iba muy fuerte la olla. Ahora mismo me estoy leyendo dos libros. La ciencia del sexo. El autor, el Pere Estupiñán, te lo cuenta como si estuvieras de cañas con él en un bar, y entonces te va relatando sus experiencias en el mundo de la ciencia. Las flores no sangran, va sobre un atraco. Y lo hacen realmente unos tíos, unos atracadores que se dedican a hacer pequeños atracos, y entonces quieren hacer uno bien grande, y bueno, acaba la cosa. Bueno, no he acabado el libro, pero ya me he leído que la cosa no va a ir muy bien, entonces las frustraciones a mí siempre me han gustado. No me gustan los cómics, como empiezo a leer arriba y a ver qué es lo que le pasará. Entonces pierde un poco la gracia. Llámame impaciente, oiga. Tengo varias cicatrices. Tengo aquí esto me atropelló un coche. No crucéis en rojo. Aquí al lado del ojo me dio un columpio cuando era muy pequeña. No paséis por detrás de los columpios. Luego tengo otra aquí encima que me resbalé persiguiendo a mi hermano en el patio. Me resbalé por la lluvia y me di contra un bordillo. No corráis cuando llueve. Y bueno, tengo algunas más absurdas de caerme torpemente y esas cosas. Nací en Barcelona y la parte de la familia de mi madre es de un pueblo de Burgos y la familia de mi padre es de Barcelona. Tengo muchos talentos inútiles. Creo que soy capaz de hacer reír a alguien. Eso lo consideraría como habilidad positiva. También soy muy propensa a hacer llorar a la gente. Habilidad negativa. Creo que mi nuevo hobby es comprar vinilos. Una de las cosas que más me gusta hacer es jugar a juegos de mesa modernos. Sí, me gusta el Parque &Co, es uno de mis juegos favoritos. De juegos modernos me gusta uno que se llama Fantasma Blitz, que es de rapidez realmente. No soy gran consumidora de porno, solo consumo mis escenas para ver si lo estoy haciendo bien o no, y curioseo un poco de mis compañeras cuando hay algo realmente interesante. Quizás me gusta más el rollo camp que las escenas. Mentira, me quedo con el sexo en vivo. He vivido en diferentes países, pero la verdad es que me quedo con España a tope porque me gusta comer. Y como ciudad creo que me quedaría ahora mismo con Barcelona. Sí, o sea, me está ofreciendo como muchas oportunidades y es muy guay. Mi color favorito es el verde. Pero últimamente me estoy decantando también por los lilas y los azules. Y los grises. El gris es maravilloso, lo he descubierto hace poco. Como película favorita te diría de toda la vida Mary Poppins. Sí, me gusta mucho el rollo de mezclar dibujos con imagen real, creo que fue de las primeras, ¿no? Junto con La bruja novata o alguna de estas. También me gustan bastante los musicales, así que lo tiene todo, tiene magia y cosas. Así que, bueno, sí, es esa mi peli favorita. Veamos, como director, diré Tarantino. Musicalmente me cuesta mucho escoger solamente un cantante, entonces cuando me preguntan cuál es tu cantante favorito, no soy capaz de responderla. De lo que más escucho es por rock, nacional sobre todo, Tool, por ejemplo, Gojira, y creo que voy a parar porque si no, nos dan las 1000. Creo que tengo un poco de TOC con el momento agua corriendo, o sea, si alguien deja un grifo abierto me pongo un poco histérica, me obsesiona que no se desperdicie el agua. Me pone triste las cosas que no puedo controlar por el hecho de no poder hacer nada, o sea, la impotencia. Me hace reír cualquier cosa, la verdad es que soy una chica fácil. Bien. Bueno, siempre me han gustado mucho las cosas de terror y creo que como personaje de ficción me hubiese gustado ser Beetlejuice. Soy introvertida cuando
Depende de quién hay a mi alrededor, la verdad. Hay gente a la que no le quiero contar mis cosas, entonces prefiero ser introvertida. Creo que hay vida extraterrestre, pero ¿por qué no? O sea, pensar que somos los únicos en el universo es como ser muy egocéntrico. Mi primer concierto fue con Chris, con mi mejor amiga, y fuimos a ver Who Was Tank. Hablando de documentales, recomendaría, por ejemplo, el de DMT. Me parece como muy interesante. Ya no solo habla de droga en sí, te mete un poco más en el entorno de qué es lo que pasa cuando te tomas esa droga y hasta dónde puedes llegar. Nunca me he roto ningún hueso, soy una mujer de huesos fuertes. Ahora, he tenido capsulitis en todos los dedos de las manos y de los pies. Soy una persona enamoradiza, sí es verdad, sí me enamoro de la gente bastante rápido, pero me enamoro de todo el mundo, así que tampoco cuenta mucho. Nunca he tenido muchas dotes de artista. De cuando era pequeña dibujaba un monigote que era como, se parecía bastante a Fido Dido. A mí me gustaba mucho Fido Dido, en plan de estaba enamorada. Antes de hacer porno no tuve muchos trabajos, tuve 3. Hice publicidad, trabajé en un Pans & Company, cajera en el Carrefour, pero no duré más que 3 meses, creo. Soy una persona muy fiestera. Como he dicho antes, me gusta mucho la música, entonces me encanta salir de fiesta e ir a escuchar cosas guays. Tengo nictofobia, o sea, miedo a la oscuridad. Es por culpa de diferentes acontecimientos. Mi padre me asustó una vez cuando era muy pequeña. Luego mi mejor amiga Chris también es una persona muy guay, te quiero mucho, Chris. También se dedicaba a apagar las luces a veces y a darme sustos. Así que he desarrollado un miedo absurdo a la oscuridad. Gracias, Peña. Uno de los placeres de la vida para mí es comer. Como me encanta comer, me encanta cocinar también. Me gusta mucho la cocina vegana, donde no se utilizan los lácteos, y como es tan laboriosa y demás, me la disfruto. La verdad es que me gusta bastante cocinar, sí. Mi plato favorito, un ramen, por ejemplo, sí está muy bueno, aunque me veréis a lo mejor comiendo guarradas si es que voy borracha. No tengo ningún plato que me salga siempre igual. Un puñado aquí, un de esto por allá, una pizca de... Cada vez las recetas son diferentes. Me sale muy rico el cocido, por ejemplo, las carnes, la carne al horno, así... chup. El cambio más grande que he hecho en mi vida, irme a vivir a Berlín. Eso fue un poco un antes y un después. Me gusta ir de tiendas especializadas en cerveza, porque puedo encontrar marcas o nuevas cervezas que no encontraría en un supermercado, aunque cada vez más estén trayendo cervezas artesanales. Mi primer tatuaje fue la espalda. Es un árbol. Este fue mi primera pieza, tenía 18 años y la hice todo de un tirón. Creo que estuve 3 horas ahí tatuándome y casi me duermo la primera vez. Pero ese primer tatuaje lo aguanté súper bien. Tengo alergia a la piel de melocotón. Si como muchas fresas, también me da alergia. Y si mezclo Coca-Cola, fresas y frutos secos, me levanto como la mujer elefante. Soy de las personas más torpes que podáis conocer. Tengo como... ¿Sabéis lo de que las masas se atraen, no? Las grandes masas se atraen, hay una fuerza de atracción. Pues yo tengo atracción por todas las esquinas que haya en una casa. Veo una esquina y digo, ahí que voy. Se me da muy bien montar fiestas, inventarme cubatas, utilizar el Google. Tú preguntas y te contesta. Se me da fatal hablar por teléfono. Cuando hablo por teléfono y digo mi nombre de verdad, no el de Silvia, se me traba la lengua. Pero solo me pasa por teléfono, cosas extrañas, fenómenos paranormales. Suelo hablar sola cuando voy a tener una cita, una entrevista o practicar algo, ¿no? El típico que te pones delante del espejo. Le hablo a la tele, eso sí que es verdad. Le hablo a la tele significa que, bueno, que en realidad me meto con la gente que sale allí, ¿no? Es como si me pudieran escuchar realmente. Si preguntan algo es como, pues claro, ¿no? Soy fan de los padres que filman a sus hijos cayéndose. Muy fan. Y que no ayudan, además. Soy fan de las ocas también. Me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gustan los transexuales. Creo que no voy por el género. Voy, sinceramente, voy por las personas que me hagan reír y que me hagan pasar un buen rato. No soy superficial, pero sí que tengo fetiches en la altura, en las gafas, en las sonrisas y en las manos, para saberlo, para calcular y tal.
Se va a dar la talla aún. Mi olor favorito, momento que llueve. Me gusta el olor de la lluvia, sobre todo en el campo, porque en la ciudad empieza a oler a cloaca. Soy muy de ver series, una serie que no se le ha dado suficientemente bombo y debería tener un pelín más, Peaky Blinders. Es serie de época, se supone que están después de la Primera Guerra Mundial, están en Birmingham. Las series que más me gustan de ver son las que están ambientadas en siglos pasados, porque me encanta fijarme en el vestuario sobre todo. The Nick, Penny Dreadful. Battlestar Galactica, la verdad es que es una serie que se recomienda bastante. Aquellos maravillosos 70, Padre de Familia y... Hombre, y Ricky Morty, por favor. Mr. Pickles y Metalocalypse. Igual me gusta un poco la sangre, ¿eh? Me cabrea que me engañen. Me cabrea que la gente se piense que no me estoy dando cuenta de alguna cosa o que me engañan en la cara, ¿no? Me cabrea muy fuerte, o sea, podría pegar. Y no soy violenta. Si pudiera irme de fiesta o a cenar o por ahí a la calle con 4 personas, una de ellas sería sin duda el Lemmy, cantante de Motorhead. Igual Chimo Bayo podría ser interesante, A Dalí, del tirón. Mira, me llevaría a Whoopi Wolver disfrazada de Sor. No soy una persona muy deportista, la verdad. El hecho de ser torpe y todo esto me lo ha complicado. Además, me dan miedo las pelotas y me da vergüenza hacer deporte delante de la gente. Lo único que hago es yoga en casa. Pero sí que de pequeña había hecho patinaje artístico y aeróbic, así con demostraciones y natación. Una de las cosas que más me gusta hacer es ir de museos. Soy muy fan del arte en general, me gusta mucho la escultura, pero donde mejor me lo paso es en el Museo de la Ciencia y en los de Historia Humana. No uso ni gafas ni lentillas, pero de pequeña me atraía la idea de llevar gafas. Entonces, una de las veces que me hizo una revisión, mentí a tope para que me hicieran unas. Y luego cuando llegué a casa se lo conté a mi madre y mi madre dijo: ¡eso es mentira! Y me llevó a una óptica que es a la que iba ella siempre y me hizo la prueba y claro, allí era imposible mentir con esa señora mirándome. Bueno, pues esto han sido mis 50 absurdeces, talentos inútiles y demás historietas para que me conozcáis un poquito más. Si os ha gustado, que espero que sí, que os hayáis reído un poquito, podéis seguir mi trabajo o no sé, en realidad me da igual, voy a poner un poco de música. Hasta luego.